Como ustedes saben, estamos viendo la serie de Caminando sobre las aguas. ¿Quiénes han estado en alguna de las semanas anteriores que hemos visto esta serie? Bueno, si es la primera vez que vas a escuchar un mensaje de esta serie, te felicito. Vamos a repasar un poquito lo que hemos estado viendo a lo largo de las semanas anteriores para que podamos estar todos al día. Y esta serie es hermosa. A mí me toca mucho el corazón porque es una escena que todos hemos conocido, todos hemos escuchado. El momento en el que Pedro caminó sobre las aguas. Tristemente muchas veces recordamos cuando Pedro se hundió. Sin embargo, ha sido la única persona registrada que ha llegado a caminar físicamente sobre las aguas, lo cual es increíble y lo cual tiene mucho mérito. Y es que la vida cristiana debe ser un caminar constante en fe. Eso es lo que hemos estado viendo, confiando en la palabra de Dios. Vimos que hay dos principales impedimentos o dos principales enemigos de nuestra fe. El primero de ellos es el miedo. El miedo nos paraliza y nace de la desconfianza que surge de la falta de conocimiento de Dios. Por eso es necesario que nosotros podamos cultivar una relación con nuestro Señor. Es importante que nosotros seamos intencionales en seguir conociendo a Dios. El miedo distorsiona nuestra percepción de la realidad y nos lleva a dudar de las promesas de Dios. Y yo no sé si sabían, amados, pero este libro está lleno de promesas de Dios para nuestra vida. Y el único impedimento para nosotros no verlas cumplidas es nuestra falta de fe. En este caso, quizás nuestro miedo. El otro enemigo de la fe, como vimos, es la levadura. Vimos que había tres tipos, la de los saduceos, la de los fariseos y la de Herodes. Así que obviamente vimos a detalle lo que representaba cada una, pero en resumidas cuentas, la levadura de la cual Jesús avisó a sus discípulos que se cuidaran, representa el pecado, representa la desobediencia que erosiona nuestra fe poco a poco y que nos impide justamente caminar sobre las aguas, la cual es la propuesta de Dios para nuestra vida. También hablamos de dos personajes muy importantes en cuanto a esta serie. El primero ya lo he mencionado, es Pedro. ¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios para recordar esto? Dice Mateo 14, versículos del 27 al 29. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pedro caminó en base a esta invitación que Jesús le hizo. Él tomó su palabra y esa palabra sirvió para aportarle la firmeza que él necesitaba para dar un paso sobre el agua. Y esto es importante, pero el tema es que cuando él vio a su alrededor, cuando él vio las circunstancias, cuando él se dio cuenta nuevamente de las olas, de lo turbulento que estaba el mar, de la tormenta por la que estaba atravesando, comenzó a dudar y comenzó a hundirse. También vimos a David. 1 Samuel 17, 37 nos dice: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. ¿A qué hace referencia este versículo? Obviamente a la escena previa a que David matara al gigante Goliat. David venía de ser un pastorcillo. Era el octavo de 8 hermanos, era el último. Dice la palabra de Dios, incluso él lo dice de sí mismo, de que su padre se avergonzaba de él porque parece de que fue fruto de una relación ilegítima fuera del matrimonio, y sin embargo él nació y él se ocupaba de lo que ninguno de sus hermanos querían ocuparse. Sin embargo, David tenía una característica única, y es que él conocía a su Dios, y fue ese conocimiento, esa fe de quién es Dios, la que le permitió derrotar a Goliat. Él se mantuvo fiel. Por eso, si tengo fe,
No hay más alternativa que hacer dos cosas: creer y actuar. La fe nace de la confianza y la confianza nace de nuestro conocimiento de Dios. Obviamente, la otra postura que podemos adoptar y que muchas veces adoptamos es la del miedo. Porque si tengo miedo, no creo y me paralizo. Y eso es un problema. El miedo nace de la desconfianza y la desconfianza nace del desconocimiento. En el día de hoy, para seguir profundizando en esta serie y para que Dios siga incrementando nuestra fe, vamos a hablar de un personaje de la Biblia, obviamente, del que quizás muchos hemos oído anteriormente. Ese personaje se llama Jacob. Y su historia, yo los animo a leer la historia. La verdad que dice que la Biblia es aburrida es porque no se da cuenta de las telenovelas que suceden aquí dentro, porque definitivamente esto es increíble, los entramados familiares que hay en las historias bíblicas. Y la de Jacob es una de ellas, definitivamente. Decía el doctor Cole, lo que una generación permite, la siguiente lo abusa. ¿Por qué menciono esta frase que decía el doctor Cole? Bueno, recuerden quién era Jacob. Jacob era el nieto de Abraham. Y estuvimos viendo de que Abraham, debido a la hambruna que hubo en su tiempo, en su tierra, él tuvo que abandonar el lugar en el que estaba y tuvo que huir a Egipto junto a su esposa y su familia. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Abraham cuando llegó a Egipto? Mintió y le dijo, cuando lleguemos, le dijo a su esposa, vamos a decir de que tú eres mi hermana, cosa que a mí no me matan y a ti no te raptan. Y ese era su temor. Y no solamente lo hizo una vez Abraham, no solamente lo hizo con Faraón, lo hizo después con otro rey también. Lo hizo en 2 ocasiones. Yo me imagino que su esposa lo quería matar, obviamente, ¿no? Pero si no lo mataba el rey, lo iba a matar después su esposa. Pero esa era la realidad, y es que Abraham mintió. Y como decimos, lo que una generación permite, la siguiente lo abusa. ¿Por qué te digo esto? Porque luego vino Isaac, y cuando él tomó la posta, él mintió también. Él repitió exactamente la misma historia que había hecho su padre Abraham. Mintió con Rebeca. Se repitió la misma situación. Y después de Isaac vino Jacob. Obviamente vino Esaú y Jacob. Eran 2 hermanos. Pero fíjense hasta dónde llega esto, que Jacob ya directamente no es que mintiera, es que su nombre significa el mentiroso, el engañador. Fíjate hasta dónde llega el pecado, que termina convirtiéndose y personificándose, incluso si lo queremos llamar de esa manera. Jacob, el nieto de Abraham, se llamaba el engañador. Porque lo que una generación permite, la otra lo abusa. Y déjame preguntarte algo hoy, obviamente no me vas a responder, pero te animo a que lo pienses y que le preguntes al Espíritu Santo para que te lo muestre, y es, ¿en qué áreas de tu vida estás comprometiendo tu fe de forma que te impide sostenerte sobre el agua? ¿De qué manera? No, hijito, ayer llegaste muy tarde, saliste con los amigos, era sábado. Quédate descansando, no hace falta de que vengas al servicio. Tranquilo, descansa, no te preocupes, el lunes tienes mucho que estudiar. ¿Saben? Si haces que en tu familia, la iglesia, sea algo opcional, luego no te quejes cuando tu hijo no la escoja. Te digo esto por experiencia personal. Te cuento un testimonio. Mi madre se convirtió cuando yo tenía 4 años. A los meses se convierte mi papá. Y digamos que
He podido crecer en una familia cristiana desde que era muy chiquito, prácticamente desde nacimiento, como les digo, 4 años. Y toda la vida hemos ido a la iglesia, toda la vida hemos seguido a Jesús. Pero como muchos adolescentes, a los 16 años, yo me aparto de Dios. Me aparto de Dios por 20 años. 20 años. Hasta los 20 años, 4 años. Dios me salve. Adiós, gracias. Su gracia me alcanzó antes. Y te cuento esto porque yo discutía con mi madre. Yo no dejé de creer en Dios. Lo que no quería era saber nada con la iglesia. Y al final, tener problemas con la iglesia es tener problemas con Dios, porque la iglesia es la extensión, es el cuerpo de Cristo y es la extensión de Jesús mismo. Por tanto, pero bueno, el tema es que yo no quería nada. Sin embargo, yo me peleaba con mi madre y mi madre me decía, mira, haz lo que te dé la gana los fines de semana, pero tú mientras vivas bajo este techo, los domingos son del Señor. Y si no quieres, ahí está la puerta, me decía. Espabila, papito. Y esa era la realidad que me tocaba vivir. Y yo llegaba, en el momento de adoración me dormía, no tenía ningún interés en estar ahí. Sin embargo, la iglesia nunca fue negociable. Nuestra relación con Dios nunca fue negociable. Hasta el punto de que en un campamento de jóvenes al que después de 4 años accedí a ir, Dios me tocó, tuve un encuentro con el Señor. Y lo primero que Dios me dijo fue: esto no solamente es porque te amo, esto es una respuesta de las oraciones incesantes de tu madre. Entonces, si yo estoy hoy acá compartiendo este mensaje con ustedes, es gracias a mi madre. ¿Por qué? Porque su fe nunca fue negociable. Volviendo a la historia de Jacob, él engañó a su padre con la ayuda de su madre incluso y le quitó la primogenitura a Esaú. Quizás muchos hemos escuchado esa historia y es muy famosa. Pero obviamente, dado esa situación, él tuvo que huir porque Esaú, en el momento en el que se enteró, quería matarlo. En esa huida se va a la tierra de Labán. Labán era un pariente de la familia de Jacob y ahí conoce a su hija Raquel. Él se expresa en Génesis, lo podemos leer, él dice que la vio, era hermosa y quiso casarse con ella y le pidió su mano a su padre Labán y su padre Labán le dijo: ok, está bien, te voy a dar la mano de mi hija, pero como todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Qué fue lo que pasó? La noche de bodas, Labán, en vez de entregarle a su hija Raquel, le entregó a su hija Lea. Jacob, no sé por qué motivo, se ve que era muy oscuro, no se dio cuenta, se da cuenta recién a la mañana siguiente cuando despierta y se da cuenta de que haya sido en la cama con Lea y no con Raquel. Y obviamente se enoja y le dice: Labán, ¿qué me has hecho? Y es que lo habían engañado al engañador. Y es que es eso, el mentiroso cosechó de su propia mentira. La vida de Jacob es bastante turbulenta si nos ponemos a analizarla, por lo menos en la primera etapa de su vida. Al final se casa con Rebeca, sí, pero es que Jacob era un pillo, Jacob era un engañador. Jacob siempre buscaba sacarle la vuelta a la situación y aprovecharse de las diferentes circunstancias. Y es que a pesar de haber visto la mano de Dios, porque él escapando de Esaú tiene una revelación de Dios y tiene la famosa visión de los ángeles subiendo y bajando de la escalera del cielo y puede ver cómo es la presencia de Dios, pese a haber tenido ese encuentro, no aprendió, no cambió, siguió siendo un engañador. Jacob vivió por años en un ambiente de engaños con su suegro después de que se mudara.
Hasta el día en que ya se había casado con Rebeca, como dijimos, y llegó un punto en el que dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Ya tengo mi familia, ya tengo mis hijos, ya tengo mi ganado, ya me cansé. O sea, no voy a aguantar esta situación de tensión constante, de intentar a ver quién se la juega a quién. Y obviamente agarra sus cosas y le dice, suegro, ¿cuál es mi porción? Me voy. Y empiezan a negociar y le dice, mira, le dice Jacob, haciéndose el bueno, le dice, si quieres dame solamente de las ovejas que tienes, dame las manchaditas, las que no sirven. Tú quédate con las blancas, yo me llevo las manchaditas. ¿Cuál es el problema ahí? Que él empezó a alimentar a las ovejas con determinados alimentos que sabía que iban a producir de que salieran con manchas. ¿Para qué? Para quedarse con una mayor porción. Porque era un pillo, porque era un engañador, porque quería sacarle la vuelta a cada situación. Eso es un problema. Obviamente cuando vieron de que constantemente, de forma inusual, salían ovejas manchadas, cosa que antes no había pasado y que obviamente aquel que se dedica a la ganadería tiene formas de evitar eso y sabe cómo evitar eso, pues cuando los cuñados vieron que todas las manchadas estaban yendo para Jacob, obviamente se enojaron. Y preguntaron, ¿qué está pasando en este lugar? ¿Por qué Jacob se está llevando todo nuestro ganado? Se está aprovechando de nuestro padre. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Génesis 31, del 1 al 3. Dice, entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían, Jacob le robó todo a nuestro padre. Logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de ahí, entonces Él se contigo. Y como dice el versículo 3, esto es muy importante, entonces el Señor le dijo a Jacob. ¿Por qué esto es importante? Porque ya Dios le dio una promesa. Porque ya Dios le habló, ya Dios le dio una instrucción y encima le dijo, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Dios le habla a Jacob, le da su promesa. Pero obviamente Jacob tenía miedo porque eso implicaba enfrentarse a su hermano Esaú, que lo estaba esperando para matarlo. Le había robado, lo había engañado. Y amados, muchas veces nosotros somos así. No obedecemos a Dios por miedo. Pero déjame decirte algo hoy, independientemente de las circunstancias, debemos de dar pasos de fe conforme a lo que Dios nos dijo. Tus circunstancias no pueden determinar tu fe. Esa es la realidad. Quizás antes, cuando pensábamos en lo natural, obviamente sí, pero ahora vivimos una vida de fe y las circunstancias no son limitantes para que Dios haga lo que tenga que hacer. El hecho de que Dios lo haya dicho debe ser más que suficiente para que nosotros hagamos lo que Él nos dijo que hagamos. Él lo dijo, yo lo hago. Tan simple como eso. Sé que suena simple, pero nos cuesta tanto, ¿verdad? El ser humano puede fallar, amados. Eso es una realidad. Todos nosotros hemos fallado. Pero Dios nunca miente. Dios nunca miente. Él siempre dice la verdad. Nunca falla. Y sobre todo, siempre, pero siempre cumple lo que prometió. Y no podemos dejar de creer en eso. Porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. No hay otra. Él no tiene otra manera de ser. Él no puede engañar. Sí, Él va a cumplir su promesa a su tiempo, no al nuestro. Pero de que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Y eso es irrevocable. Si Él dijo, Él lo hará. Si Él te lo dijo, obedécelo. Dios le dice a Jacob, regresa porque yo estaré contigo. Y aunque inicia su regreso, aún actúa con engaño y desconfianza. Sale por la noche a escondidas de su suegro. Sigue una y otra vez cometiendo los mismos errores. Obedece, pero con reservas. A la mañana siguiente, cuando su suegro ve que él no está, que se había ido a escondidas, obviamente se enoja y sale tras él a perseguirlo y a buscarlo.
Dice la palabra de Dios en Génesis 31, del 30 al 32, pudo entender, este es su suegro hablándole una vez que lo encontró, pudo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre. Pero ¿por qué robaste mis ídolos? Me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Recuerden la dinámica tóxica que tenían en la familia, ¿no? Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré. Y esto es lo fatídico. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de la familia. Su esposa. Y amados, si toda nuestra vida ha girado en torno al engaño o en torno a determinado pecado, está bien que decidamos obedecer y dar un paso de fe hacia lo que Dios nos dijo. Pero no podemos pretender de que todo se va a ver solucionado de la noche a la mañana. Jacob, por su naturaleza pecaminosa, por ser un engañador, ¿qué creen que había hecho? Había sembrado esa cultura dentro de su familia, hasta el punto de que vemos a su esposa, pues no terminando de creerle al Señor, porque si ella confiara plenamente en lo que Dios dijo, ella no se habría llevado los ídolos de su padre. ¿Qué representaban estos dioses, estos ídolos, que eran unas estatuillas así de chiquitas que tenían muchas personas en su casa? Definitivamente entendamos el contexto, estamos hablando de Babilonia. Abraham había tenido la dicha de tener una revelación y un encuentro con el Dios único, el Dios verdadero, pero toda la cultura y la sociedad en ese momento tenía un sincretismo bravo, ¿no? Con todos los dioses cananeos, babilonios, etc. Entonces, es comprensible de que Labán, no teniendo una revelación de Dios, tuviera esos dioses. Y Raquel había tomado esos dioses. ¿Por qué? Por si Dios falla, para tener una segunda alternativa, para tener una segunda opción, si lo que Dios dijo no se cumple. Y muchas veces nosotros somos así. Tenemos planes B para con el Señor. Tenemos alternativas, tenemos nuestra carta debajo de la mesa. Tenemos nuestro as escondido. Por eso cuidado con la fe a medias, amados. Cuidado con la fe a medias. Te animo a que si tú tienes una carta bajo la mesa, pues no la tengas. Porque o confías y crees o no confías. Esa es la realidad. Con Dios no hay medias tintas. Por eso cuidado con la fe a medias. Dios quiere que camines sobre las aguas. Y si Él te dio una palabra, es que lo va a hacer. Confía en ella, no tengas cartas bajo la mesa. Más tarde, habiendo Jacob ya cruzado el río, volviendo a su tierra, está a punto de encontrarse con Esaú. Y obviamente empiezan los nervios. Definitivamente sabes que tu hermano te quiere matar. Dice, pero miren cómo Jacob empieza a caminar sobre las aguas a pesar de sus imperfecciones. Dice Génesis 32, del 9 al 12. Entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes. Y me prometiste, te trataré con bondad. Y esta es la parte más importante, el reconocimiento que nace en este momento de la vida de Jacob hacia Dios. Y sigue diciendo el versículo 10, no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que me has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón. Pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, y nuevamente insiste en la promesa que Dios le dio y le dice, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena de la orilla del mar, imposible
de contar. Lo mejor que podemos hacer, amados, es reconocer que no somos dignos de nada. No hay nada de lo que tenemos que nos haga dignos de tenerlo. No somos dignos de la gracia de Dios. No somos dignos de su misericordia. No somos dignos de recibir su amor todos los días. No lo somos. Sin embargo, Él nos ama y Él nos lo quiere dar, independientemente de las circunstancias. Pero no somos dignos. No hemos hecho nada para merecerlo. Jacob, como él mismo dice, tenía un bastón, tenía un palo de madera y estaba regresando a su tierra con 2 campamentos llenos de gente, con ganado, con siervos, con hijos. Fue consciente de que Dios lo había bendecido mucho más de lo que quizás él imaginaba de que lo iba a bendecir. Pablo nos enseña que primero uno debe creer de corazón y luego confesar con la boca. Dice Romanos 9, versículos del 9 al 10, si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Y esto es un principio bíblico, amados. Esto es un principio bíblico que vemos cómo se repitió acá. Jacob creyó y por cuanto creyó, confesó. Señor, tú me dijiste. Señor, tú me prometiste. No fui yo el que se lo imaginó. No fui yo el que te lo pidió. Tú fuiste el que me dijiste. Tú me diste tu palabra. Y yo quiero confiar en ella. Yo confío en ella. Jacob confió en lo que Dios le dijo. Dio los pasos de fe que tenía que dar. Y ante la adversidad, confesó la promesa de Dios que había recibido. Yo hoy les pregunto, ¿quieren caminar sobre las aguas? Entonces cree primero. Da los pasos de fe y de obediencia a Dios que tengas que dar. Yo no sé lo que te esté pidiendo el Señor. Tú lo sabes. Pero continúa y dile a tu Dios, tú me dijiste. Tú me lo prometiste. Y yo decido creer. Yo decido creer. Pedro se desenfocó ante las circunstancias cuando dio su paso, pero Dios quiere que sigamos caminando, independientemente de las circunstancias, como decíamos antes. Dios me dijo, y si Él me dijo, y Él me prometió, va a suceder. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Ha sido Dios el que habló, y eso es suficiente. Génesis 32 nos dice, esta misma noche Jacob se levantó, tomó todas sus posesiones y junto con su familia cruzó el arroyo Jaboc. Y luego él solo regresó al otro lado y ahí luchó con un desconocido hasta que el sol salió. Cuando el desconocido se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la cadera y se la zafó. Entonces el desconocido le dijo, suéltame, ya salió el sol. Pero Jacob le respondió, no te suelto si no me bendices. El desconocido le preguntó, ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dio su nombre, el desconocido dijo, ya no te vas a llamar Jacob, suplantador, engañador. Ahora vas a llamarte Israel, el que lucha con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vemos 2 luchas. Una con los hombres, que es la que se da cuando damos pasos de fe en base a lo que Dios nos dijo. Y vemos la lucha con Dios, que es cuando apelamos a su promesa y le decimos, porque tú me disuelto, yo no me voy de aquí hasta que no vea tu promesa cumplida, porque tú me dijiste, tú me prometiste, Señor.
A este punto Jacob ya no estaba dispuesto a seguir caminando sin la bendición de Dios. Jacob no estaba dispuesto a volver a empezar una jornada nueva siendo el mismo de siempre, siendo el engañador. Jacob quiso empezar de nuevo y esta vez bien, porque ya le había engañado a su papá desde un inicio, ya había engañado a su hermano, ya había engañado a su suegro, ya había escapado de mala manera. Una y otra vez, una y otra vez. Ahora Jacob tenía la oportunidad de volver a empezar por una sola razón, porque Dios le dijo. Dios le dijo. Y ahora regresó, pero con esa actitud que vimos. Yo regreso, Señor, pero ahora no me voy a soltar de ti. Ahora no me voy a soltar de ti. Y aquí ocurre la transformación, amados, porque Jacob pasó de ser el mentiroso engañador a ser el que lucha con Dios. Y hasta tal punto luchó con Dios que, como vimos en el relato, su cadera se zafó. Es decir, se le dislocó la cadera. Y dicen de que esa marca que él recibió, esa rotura o ese daño que él recibió en esa lucha por su bendición, por comenzar a vivir una vida de bendición junto a la mano de Dios, le dejó una marca visible para todos los que lo conocían y lo rodeaban. Porque dicen que le dejó una cojera. Y tuvo una marca que todos vieron, pero que significaba una sola cosa: que él había tenido un encuentro con Dios. Él había tenido un encuentro con su Señor. Amados, ¿quieren ver los milagros de Dios en su vida? ¿Quieren caminar sobre las aguas como es la propuesta de Dios? Entonces necesitas tener las marcas de Dios en tu vida. Que se note que estuviste con Él. Que se note que fuiste tocado por tu Señor. Que fuiste transformado por Él. Hasta el punto de que es tan notorio que tú estuviste con tu Señor, que todos puedan verlo y reconocerlo. ¿Cómo se ve esto hoy? Pues voy a orar, cueste lo que cueste, y que tenga 3 trabajos que me consumen las 20 horas de mi día. Va a haber una más que va a ser para mi Señor. Voy a leer, por más que me distraiga, pero voy a esforzarme en conocer a mi Dios, en conocer quién es Él. Voy a congregar por más lejos que viva, pero voy a ir con mis hermanos a hacer iglesia, a exaltar a nuestro Dios. Porque lo único que quiero es vivir caminando sobre las aguas. No quiero otra cosa. No quiero conformarme a un estilo de vida que no es el que Jesús quiere darme. Una vida de fe, una vida caminando sobre las aguas. Y sí, nos va a costar. Nos va a costar tiempo, talento, tesoros, esfuerzo, disciplina, desarrollarla si no la tenemos, crear hábitos. Eso cuesta. No es fácil. La vamos a luchar. Pero esa lucha va a generar marcas que todos van a poder ver y van a poder reconocer la gloria de nuestro Dios. Dice Salmo 119:
recuerda la promesa que me hiciste. Ella me llenó de esperanza. Tu promesa es mi consuelo cuando sufro. Tu palabra me devuelve la vida. Les vuelvo a preguntar, ¿quieren caminar sobre las aguas? Quiero invitarte a que cierres tus ojos y te pongas de pie. Si queremos caminar sobre las aguas, debemos de fijar nuestra mirada en Jesús. Siempre, en todo momento, independientemente de las circunstancias. Que nada nos desenfoque. Y abrir nuestra boca y decir, Señor, tú me dijiste. No estoy haciendo otra cosa que tú no me hayas pedido. Tú me prometiste. Y aquí estoy, haciendo tu voluntad. Amados, la vida no se trata solamente de preocuparnos de qué vamos a comer, qué vamos a vestir, cómo vamos a pagarle el colegio a los chicos. Dios quiere que caminemos sobre las aguas y veamos su poder milagroso obrando en nosotros y a través de nosotros. Padre Santo, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes en esta noche. Jesús, yo no sé sus luchas. Yo no sé, Señor, dónde su fe puede verse flaqueada, Señor. Pero Cristo Jesús, yo te pido, Señor, de que ellos puedan dar esos pasos, Señor, sobre las aguas, independientemente de sus circunstancias. Señor, de que ellos puedan aferrarse a ti y así como hizo Jacob, decir, yo no me voy esta vez de aquí hasta que tú no me bendigas, Señor. Yo no me voy de aquí hasta que tú no cumplas tu palabra, Cristo Jesús. Porque fuiste tú quien me dijo, fuiste tú quien me prometió. Y yo te creo. Porque si tú dijiste, no hay otra forma de que sucedan las cosas. Por eso, Padre, yo no sé cuáles son las promesas que tú le has dado a cada uno de ellos. Pero, Padre, yo te pido de que en este tiempo ellos puedan estar tan aferrados a ti, Señor. Y que nada, Señor, ninguna circunstancia, ninguna persona, nada, Señor, los haga desenfocarse y dejar de mirarte a ti, Cristo Jesús. Que la tormenta no les infunda miedo, sino de que ellos puedan seguir tu palabra, puedan seguir tu indicación. Y amados, Jesús les dice hoy, sí, ven. Sí, ven. Sí, ven. Porque no hay un lugar más seguro y más confiable que nuestro Señor Jesús. Iglesia, en esta actitud de gratitud, en esta actitud de honra, en esta actitud de reconocer que no somos dignos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, así como Jacob decía, yo los voy a invitar a que podamos terminar esta noche adorando al Señor una vez más. Y si tú has traído tus ofrendas, tus diezmos para adorar a tu Dios, durante el momento de alabanza, los hermanos van a estar pasando. Pero recuerda, Dios ya dijo, ahora es nuestra responsabilidad creerle. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones.
Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.